Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora y vamos a tomar del libro de Mateo, capítulo 21. Vamos a tomar los primeros 7 versículos. Capítulo 21 del libro de Mateo, versículos 1 al 7. Tomaremos en este párrafo lo que es la entrada triunfal en Jerusalén. Hablaremos en realidad de 6 puntos o 6 temas que aquí aparecen en este capítulo 21 y trataremos de analizarlos y llevarlos, por supuesto, también a nuestra vida para poder saber qué significan. Vamos a leer la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia, Señor, dando gracias por este tiempo hermoso que tú nos brindas, primeramente de estar reunidos como pueblo tuyo, como iglesia tuya. Gracias por el esfuerzo que han hecho nuestros hermanos de poder estar aquí, de poder venir a esta coinonía, Señor. Gracias por tu palabra que tenemos frente a nosotros y que estamos ciertos y seguros que seremos bendecidos y tú nos hablarás y nos ministrarás, Señor, en áreas que son necesarias para nuestra vida. Gracias, Dios mío, por todo lo que hoy recibiremos de tu mano, por tu gran amor y por tu gran misericordia. Gracias por lo que hoy aprenderemos de tu palabra. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén y amén, Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. Vamos entonces a estudiar hoy el capítulo 21 del libro de Mateo. Esta es en realidad la lección número 24 de la que estamos tratando del libro de Mateo. Y vamos hoy día a tomar como tema la entrada triunfal a Jerusalén, como un título para poder reconocer luego el tema que vamos a tocar. Cuando vemos estos versículos que acabamos de leer, por supuesto, y se titula de esta manera, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, esto constituye el inicio, así llamado, de la última semana de vida de Jesús. Es increíble que desde este capítulo 21 hasta el capítulo 28 del libro de Mateo solo transcurre una semana. Pero lo iremos viendo a medida que vamos avanzando. Aquí vemos que Jesús se acercó a una ciudad llamada Betfagé, de la cual muy poco se sabe. No se menciona mucho acerca de ella, pero sí aparece mencionada por Mateo en este párrafo. Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, recordemos, en medio de las alabanzas y también de la popularidad de la gente. La gente misma había dado una popularidad tremenda a Jesús, y sobre todo porque la fama del Señor Jesús se había extendido desde todas las aldeas y a través de todas las aldeas, y todo el mundo había oído acerca de Jesús
y otros que habían estado también con Jesús. Recordemos que las multitudes le seguían y él hacía milagros, hacía sanidades y también multiplicaba los panes y peces para alimentar a las multitudes. Por lo tanto, la popularidad de Jesús se había extendido por todas partes. Su entrada a Jerusalén no fue una casualidad, ni mucho menos por algún capricho del Señor Jesús, sino que Él lo hace para cumplir la voluntad perfecta de Dios. Primero, porque Jesús venía a morir en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y para que nosotros fuésemos salvos. Y también para al mismo tiempo cumplir lo que el profeta había dicho. Aquí en este pasaje en realidad vemos hechos muy importantes en lo que es la entrada a Jerusalén. Uno de ellos, lo primero que rescatamos es que Jesús, montado en un asno, había sido, que sin duda profetizado ya en las Escrituras por el profeta Zacarías, que ya vamos a ver esa cita. Entonces, como ya había sido profetizado que Jesús entraría en un asno, aproximadamente 500 años antes de que sucediera este hecho, el profeta Zacarías ya había profetizado. Zacarías capítulo 9, versículo 9, aparece esta profecía y dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Un pollino era un asno joven en realidad, el cual por supuesto nunca había sido montado. Y los judíos conocían muy bien esta profecía de Zacarías. Todos los que esperaban al Mesías sabían que esta profecía se cumpliría un día. Y cuando esta profecía se cumpliera, entonces el Mesías habría llegado a Jerusalén o a Israel en este caso. Ellos estaban conscientes totalmente que esta profecía hablaba acerca del Mesías que entraba a Jerusalén. Y por eso los habitantes de esta ciudad constantemente solían criar pollinos de asnas, esperando que alguno de ellos fuera usado por el Mesías. Entonces era común encontrar en las casas que estaban en la entrada a Jerusalén pollinos de asnas de, no sé, poca edad, jóvenes. Y año tras año los judíos anhelaban, por supuesto, que ese día se cumpliera y que de esa manera comenzara el reino del Mesías, según el concepto que los judíos tenían, y así pudieran terminar sus años de sometimiento a los gobiernos gentiles, en este caso Roma, que los tenía oprimidos. Entonces, para cumplir de esta manera esta profecía, ellos siempre estaban colocando estos pollinos o criando pollinos de asno para que esta profecía pudiera cumplirse. Porque la profecía decía que el Mesías vendría y entraría a Jerusalén montado en un pollino de asno. Ahora, Jesús, como el Hijo de Dios, pudo haber entrado a Jerusalén de una manera más majestuosa, pero para cumplir con la palabra de Dios, se humilló a sí mismo entrando de una manera totalmente humilde. Jesucristo no solo entró a Jerusalén montado en un asno, sino que también fue obediente absolutamente hasta la muerte, como también la Escritura dice, y muerte de cruz. ¿Para qué? Para salvarnos, para cumplir con la voluntad del Padre, para que nuestros pecados fueran perdonados a través de la sangre de Cristo derramada. Entonces, el que haya entrado montado sobre un asno pone de manifiesto su humildad, porque un asno en realidad era un animal de trabajo, no era para que lo montara una persona, ni mucho menos el rey, ni mucho menos el Mesías. Pudo haber entrado en la ciudad acompañado de ángeles y con gran sonido de trompetas, pero entró humildemente, cabalgando sobre un asno. Él dijo, ¿cómo podríamos decir? Asimismo, él dijo a sus discípulos y también al pueblo, recordemos las palabras del Señor Jesús cuando le hablaba a los discípulos y les enseñaba, sobre todo cuando aparece ahí en Mateo 11:29, aprended de mí, dice, que soy manso y humilde
de corazón. No eran tan solo palabras, eran hechos consumados los que Jesús sin duda estaba planteando allí. Él era realmente humilde y lo demuestra entrando de esta manera a Jerusalén. Lo otro que vemos en este episodio es que Jesús recibió alabanzas. En Mateo 21, versículo 8 al 11, habla de esto. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hosana significa sálvanos ahora. Eso es lo que significa, sálvanos ahora. Vuelvo atrás recapitulando un poquito, cuando les decía que Israel esperaba que esta profecía se cumpliera y vieran al Mesías entrar a Jerusalén montado en un pollino de asna o en un asno, y de esta manera entonces él pudiera instaurar su reino y de esa manera poder expulsar a los romanos o a todos los gentiles que tenían oprimido a Israel. Entonces es por eso que ellos decían: Hosana, sálvanos ahora, sálvanos del yugo romano, sálvanos de la opresión de Roma. Entonces, en ese tiempo Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano, totalmente. Entonces el pueblo estaba siendo oprimido y los judíos eran explotados como esclavos por el gobierno romano. Recuerde que cobraban impuestos usureros, por decirlo así. Y ahí entonces, como Jesús se presentó y al mismo tiempo realizó milagros bajo estas circunstancias, y al mismo tiempo las mismas multitudes, cuando vieron la multiplicación de los panes, de los peces y vieron los milagros, ellos mismos aclamaron a Jesús como el rey de los judíos. Entonces, recuerde también que hay un episodio en la Biblia o en el libro de Mateo en donde todos querían hacer rey a Jesús y Jesús se fue del lugar. Entonces los judíos pensaron que él sería el libertador que los salvaría del Imperio Romano. O sea, ellos querían un Mesías que instaurara un reino político, por decirlo así, un reino literal, físico en la tierra. Pero recordemos las palabras de Jesús anteriormente, que él no venía a instaurar un reino en esta tierra, él venía a instaurar un reino en el corazón del hombre, el reino de los cielos. En otras palabras, los judíos no comprendían el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra. Entonces, ahí es donde se crea esta confusión de los judíos, porque lo único que querían era ser librados de los romanos. Recordemos entonces, Jesús vino para dar vida, Jesús vino para dar libertad a toda la humanidad, no tan solo al pueblo judío, a toda la humanidad, que usted y yo también somos parte de eso, ¿no? Jesucristo vino para vivificar nuestra alma que estaba marchita por el pecado y la maldad. Y su preciosa sangre fue derramada sobre la cruz del Calvario para que pudiéramos nosotros recibir de Él la bendición de una vida abundante. Recuerde que Él dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. O sea, usted y yo tenemos vida en abundancia. Ojalá se nos note, ¿no?, que tenemos vida en abundancia. Ahora, los israelitas sufrieron una gran decepción cuando se dieron cuenta que Jesús no sería su libertador, que Jesús no sería su rey para combatir contra el Imperio Romano. Eso fue lo que causó la decepción de los judíos. No obstante, Jesús no cambió su propósito. Jesús siguió con el propósito que Dios tenía para con él. Él estaba destinado a llevar la cruz en conformidad con el plan de Dios para la salvación de toda la humanidad, para que el precio del pecado pudiera ser pagado en la cruz del Calvario. Entonces, por esto, entendamos, muy pronto las alabanzas de Hosana, sálvanos,
Los labios de los judíos comenzaron a desaparecer y comenzaron a vociferar otras palabras que era: crucifícale, crucifícale. Esta es la realidad del ser humano hoy. Cuando nosotros vemos algo como el Salvador o que nos va a ayudar en algo, nosotros estamos felices. Pero cuando esa persona no coincide con lo que nosotros queríamos o esperábamos, nos volvemos en contra de aquella persona. No sé si le ha pasado alguna vez en su vida, ¿no? Yo creo que más de alguna vez ha tenido esa experiencia, que queriendo, en otras palabras, o amando a alguien o respetando a alguien, terminó en realidad odiando a alguien porque no lo ayudó como usted quería. Esa es nuestra triste realidad. Lo segundo que destacamos en este capítulo 21 de Mateo es la limpieza del templo. La limpieza del templo. En Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13, dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Este fue un lenguaje tremendamente duro, sobre todo para los fariseos o los religiosos que estaban allí. Y es una gran verdad que el lenguaje fue duro. Para entender mejor, me gustaría dar quizás una breve explicación que podamos entender esto sobre cómo estaba constituido en realidad lo que era el templo de Jerusalén, porque eso nos va a aclarar el punto. En esencia, el templo de Jerusalén estaba dividido en áreas. Habían áreas en el templo de Jerusalén. Entonces, entendiendo esta realidad, se usaba la palabra atrios, ¿ya? Esa era la forma, la palabra técnica que podríamos nosotros utilizar, atrios. Pero para nosotros en nuestro castellano vendría a ser áreas, ¿ya? El atrio más exterior se le llamaba el atrio de los gentiles, el atrio de los gentiles. Y allí en el atrio de los gentiles no había ninguna restricción, o sea, cualquier persona podía entrar allí. Podía estar cualquier tipo de persona en este atrio exterior donde Jesús vio a los mercaderes religiosos. Allí fue donde entró y vio a todos que vendían y todo eso más. Ahora, este lugar debe haber estado con mucha gente, muchísima gente. Y como era el atrio exterior en donde cualquiera podía entrar y mucha gente entraba allí, entonces lógicamente cuando Jesús entró vio una cantidad de gente enorme. Mateo relata que allí estaban los que vendían y compraban. Digamos, la gente que se dedicaba, en otras palabras, al comercio de artículos religiosos, entre comillas, lo voy a poner así, ¿ya? De artículos religiosos. También estaban los cambistas. Y suena extraño para nosotros, ¿qué hace un cambista ahí? Un cambista para nosotros en este tiempo es como esas oficinas o lugares en donde se cambian moneda, el dólar para cierto, plata chilena al dólar o plata chilena al euro, plata chilena, no sé, a cualquier otra moneda de otro país. Entonces, allí estaban también los cambistas que por supuesto estaban sentados en sus mesas y se dedicaban al cambio de monedas, al cambio de monedas. La moneda de uso corriente tenía que ser cambiada por el antiguo ciclo hebreo o el tirio, así llamado, la cual era una de un determinado peso y también no tenía ninguna tacha. O sea, ese el punto, era que tenía que ser una moneda especial. Los sacerdotes del templo no aceptaban cualquier moneda, sino solo la santificada, la que no tuviera ninguna tacha, que estuviera perfecta. Entonces, esto de alguna manera alentaba el lucrativo negocio de los cambistas, de los cambios de moneda. Entonces, la gente, para poder entregar al templo tenía que ir y cambiar sus monedas por aquellas que el templo aceptaba. También estaban los que vendían palomas, quienes por supuesto sentados en sus sillas se dedicaban a vender estas aves que se utilizaban también en algunos sacrificios en el templo. Recuerde que los judíos estaban
a días de celebrar la fiesta de la Pascua en este episodio bíblico. A días de celebrar la fiesta de la Pascua. Entonces, el ruido que tiene que haberse creado allí tiene que haber sido enorme. Gente ofreciendo sus productos a voz en cuello, vociferando y hablando en diferentes dialectos o idiomas, también podemos decirlo, porque allí al templo iban de todas las naciones, por decirlo, de todos los lenguajes, y iban allí a ese lugar. Recuerde también que en el libro de los Hechos, cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, los que estaban en Jerusalén los oyeron hablar en sus propios idiomas. O sea, aquí en el templo se reunía gente de todas partes, por lo tanto había muchos idiomas. Yo creo que usted ha ido a la feria, ¿no? Yo no he ido mucho a la feria últimamente, ya hace mucho tiempo, pero sin duda en las ferias y la gente grita. No me voy a poner a gritar como grita la gente en la feria. Usted ya entiende. Entonces, imagínese en el atrio exterior una cantidad enorme de gente, un bullicio enorme, cada cual ofreciendo sus ¿cómo se le llama? Sus productos, cada cual ofreciendo lo que hacía. Y allí entra Jesús y encuentra ese alboroto, que no era un alboroto espiritual, sino que era un alboroto netamente económico, comercial, en fin. Entonces el ruido quizás no era el único problema que Jesús encontró. Lógicamente no es lo más grave que había ahí. Lo otro también eran los olores que deben haber habido ahí, porque vendían ovejas, vendían cabras, vendían palomas, vendían de todo allí para los sacrificios del templo. Entonces es un triste panorama con el cual se encuentra el Señor Jesús. Desde el mismo momento, recuerde usted, que nació la religión, nació también el lucrativo negocio alrededor de la religión. Y eso es un asunto que viene desde el momento en que nació la religión. Tanto en el pasado como en el presente, los hombres se las ingenian para aprovecharse del fervor religioso de la gente y montar prósperos negocios aprovechándose de la religión. Esto es lo que encontró Jesús en el templo de Jerusalén. Y encontró a la gente en este atrio exterior vendiendo absolutamente de todo, que aunque era para el templo, aunque era para los sacrificios, lamentablemente no estaba haciendo para lo que el Señor quería ese templo. Ahora, ¿qué es lo que hizo Jesús? Dice el texto que comenzó primero por echar fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Eso es lo primero que comenzó a hacer, a echarlo fuera a todos los que vendían y compraban. Después volcó las mesas de los cambistas y por último volcó las sillas de los que vendían palomas. O sea, los agarró a todos, en otras palabras. No quedó ni uno solo allí porque los expulsó a todos. Yo en esto admiro la manera frontal de tratar este asunto de parte de Jesús. Porque es impresionante. Nosotros no estuvimos allí, pero cuando leemos el contexto nos damos cuenta de que Jesús fue agresivo. Y todos nos imaginamos a un Jesús que es totalmente pasivo, respetuoso, amoroso. Pero aquí vemos a un Jesús agresivo. Entonces, nada pudo hacer la multitud para evitar que Jesús cumpla con su propósito de eliminar esa lacra en el templo de Dios. Los historiadores afirman que el ex sumo sacerdote, el que había dejado de ser sacerdote, Anás, y sus hijos eran los que manejaban este corrupto negocio. Ahora, admiro también la dureza del corazón del hombre. Los hombres habían endurecido su corazón en una manera increíble. Porque, entendamos, no era la primera vez que Jesús purifica el templo de Jerusalén de esta manera. Jesús lo había hecho anteriormente ya. Lo hizo al comienzo de su ministerio público. Y entonces, 3 años antes, podemos decir, porque ahí se estaban cumpliendo ya prácticamente los 3 años y medio. 3 años antes, el Señor ya había purificado el templo, según lo que relata el libro de Juan. Pero los judíos no aprendieron la lección.
Y al concluir su ministerio, ya al cerrar su ministerio, recuerde que les decía al comienzo del tema que era la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al culminar su ministerio, Jesús otra vez viene a purificar el templo, una vez más, de la misma manera que lo había hecho 3 años antes. El propósito del atrio de los gentiles, mirando esta realidad en ese templo de Jerusalén, era dar una oportunidad a los gentiles para conocer a Jehová, el Dios de Israel. O sea, el atrio exterior era para que los gentiles llegaran y pudieran conocer al Dios de Israel. Ese era el propósito del atrio exterior. Pero la presencia de este mercado religioso hacía más bien que los gentiles no quisieran ni entrar a conocer al Dios de Israel. Y creo que eso también sucede en muchos lugares hoy. Cuando Jesús llama al templo mi casa, recuerde que Él lo dice así: esta será casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración. Y claro, todos pasamos así bien rápido cuando dice mi casa será llamada casa de oración. Pero veamos el contexto. Cuando Él dice mi casa, Él está afirmando que Él es Dios. Él está afirmando que Él es Dios porque dice mi casa. ¿Y la casa de quién es? De Dios. Entonces Él dice mi casa será llamada casa de oración. Él está afirmando que Él es Dios. Entonces cuando habla del templo y que debe ser llamado casa de oración, está citando lo que aparece en Isaías 56:7, que es en otras palabras lo que debe suceder: casa de oración. Ahora, cuando dijo que los judíos de su tiempo habían convertido el templo de Jerusalén en una cueva de ladrones, está usando una cita de Jeremías en el capítulo 7, versículo 11, que ya Jeremías había dicho, lo cual es por supuesto parte de un largo mensaje que Jeremías había pronunciado en la puerta del templo, confrontando a la gente por los mismos, ¿cómo decirlo?, por los mismos males que estos estaban cometiendo acá. Jesús estaba viendo los mismos males que Jeremías había visto cuando habló acerca de esto. Pero hay otra razón para que Jesús use la frase cueva de ladrones, porque a nosotros nos parece extraño. Dice, pero ¿cómo la casa de Dios convirtiéndose en una cueva de ladrones? ¿Por qué Jesús lo dice? Porque la cueva de ladrones es el lugar donde se esconden los ladrones. ¿Dónde se esconden? En una cueva. Por aquí cerca tenemos nosotros un lugar que se llama la cueva de los Pincheiras. ¿Por qué se llama así? Porque allí se escondían, al menos yo conozco algo de la historia, sé que se escondían debajo, una cascada caía y nunca los pillaban, siempre estaban ahí escondidos porque era una cueva. Y usted creo que ha ido más de alguna vez allí. Yo fui, aunque no cae la cascada ya, pero está la cueva. Entonces la cueva de ladrones, cuando Jesús dice, es el lugar donde se esconden los ladrones. Y los líderes religiosos de Israel y también la gente común estaban usando el templo y la religión judaica para esconder los pecados que estaban cometiendo. Por eso les llama cueva de ladrones. Cuando vamos al libro de Mateo, el mismo capítulo, versículo 14 y versículo al 17, dice, y vinieron a él en el templo, mire lo que hace, ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Hablando de los niños, ¿no? Y Jesús les dijo, sí, los oigo por decirlo. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman? ¿Perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Aquí entendamos algo. Sus obras, las obras de Jesús, hermano querido, testificaban más que los hosanas de los mismos niños. Porque los milagros ocurrían. Las sanidades eran reales. O sea, ¿y por qué se enojaron los
religiosos, porque los niños gritaban Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito. O sea, aquí vemos que los milagros de Jesús estaban testificando frente a ellos que Jesús era algo especial. Si ellos no creían como el Mesías, ¿cómo no se iban a dar cuenta de lo que Jesús estaba haciendo? Las sanidades que Jesús hizo en el templo fueron cumplimiento de la promesa de que la gloria de la última casa sería más grande que la gloria a la primera. ¿Recuerda usted esa profecía en el Antiguo Testamento? Cuando habla de Zorobabel y dice, la gloria de esta casa será mayor que la primera. ¿Por qué hablaba de eso? Porque Jesús estaría allí y Jesús haría sanidades y milagros en esa casa. Y no hay duda que fue mayor que la que tuvieron ellos. Ahora, si Cristo viniera ahora a muchas partes de su iglesia visible, de la iglesia cristiana hoy, hermano querido, ¿cuántos males secretos descubriría? ¿Cuántos males secretos? ¿Y cuántas cosas tendría que limpiar? ¿Cuántas cosas se practican a diario bajo el manto de la religión? O sea, demostraría, no sé cómo llamarle en esto, demostraría quizás el que son más adecuadas para una cueva de ladrones que para una casa de oración. Esto es bien complejo. Por eso es que cuando miramos la Escritura debemos también aplicar a nuestro tiempo lo que Jesús hizo en aquel tiempo. Porque si está escrito, recuerden, está escrito para nuestra instrucción. Nosotros no podemos cometer los mismos errores que ellos cometieron en el pasado. En eso tenemos que tener cuidado. Lo siguiente que aparece aquí en este párrafo, ya llevamos dos, la entrada triunfal a Jerusalén, la purificación del templo. Ahora vamos a ir a la maldición de la higuera estéril. En Mateo 21, versículo 18 al 20, dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. Alguien dijo por ahí, si Jesús no tenía hambre. Sí, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? La higuera, hermano querido, si lo analizamos, es una planta propia de la tierra de Israel. Incluso desde la conquista de Canaán se registra su presencia entre los árboles frutales de la tierra que Dios les había prometido a Israel. En Deuteronomio capítulo 8, versículos 7 y 8 dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Las higueras entonces eran árboles que no solamente daban un fruto comestible como el higo, sino que proporcionaba una gran sombra donde las personas podían pernoctar, sentarse, descansar, huyendo del abrasador sol, por supuesto, en ese tiempo, ya que su copa o la altura en realidad podía extenderse entre 8 a 10 metros de altura. Así que ganarse debajo de un árbol de 10 metros de altura, la sombra es extraordinaria. Los frutos que la higuera daba se daban en dos estaciones diferentes. La primera es el higo temprano, que así se le llama, o más pequeño, que surge de los brotes del año anterior y empieza, por supuesto, a aparecer a fines de marzo y madura en mayo o junio. Ese es lo primero que aparece. La breva, como nosotros le conocemos, o el higo tardío,
y de mayor tamaño surge de los brotes nuevos primaverales y se recogen entre agosto y octubre. Y si la Pascua estaba cerca, por supuesto, este acontecimiento tuvo que ser entre marzo y abril, hablando del momento en que Jesús fue a la higuera. Entonces, una época donde era imposible encontrar fruto, ya que no era la época de fruto. Pero Jesús fue a buscar fruto. Ahora, esto molestó a nuestro Señor, no encontrar fruto, y la maldice. Y al menos Mateo nos dice que ésta se secó inmediatamente, lo cual sorprendió a todos los discípulos por lo que había ocurrido. Entonces, ¿qué es lo que Dios deseaba o qué es lo que Jesús deseaba aquí? Deseaba ver fruto en esta higuera, deseaba encontrar fruto en esta higuera. ¿Y cómo aplicamos esto? Simple, sencillo. Lo que Dios desea de nosotros es que nosotros tengamos fruto. O sea, en toda la gente que Él ha escogido, y siéntase privilegiado en esto porque usted ha sido escogido por el Señor, que posiblemente ha tambaleado y ha trastabillado, que se ha desvanecido, se ha flaqueado, que se ha equivocado, que ha pecado, que ha errado, pero usted ha sido escogido por el Señor. Por lo tanto, usted tiene un privilegio extraordinario. Aleluya. Entonces, esto es maravilloso, hermano. Dios nos ha escogido de entre todos los millones de seres humanos. Y claro, algunos dicen, mire, que son creídos estos evangélicos. ¿Cómo no vamos a estar contentos, hermanos? No es un orgullo personal. Estoy orgulloso de mi Jesús, de que Él me mirara a mí, que soy un pecador, y que Él me salvara y que Él me rescatara. Y creo que es lo mismo que usted siente. Es una misericordia increíble, maravillosa. Y de todas las naciones Él ha escogido a los suyos. ¿Para qué? Para llevarlos a su gloria. ¿Pero qué espera? Espera que nosotros demos fruto. Aquí vemos la importancia de dar fruto agradable delante del Señor. Porque Él no... Ahora, el que no da fruto, hermano querido, solo utiliza la tierra donde está plantado, y aunque Dios es paciente y continuamente, escúcheme bien, ve que nosotros no estamos dando fruto, entonces él ya pierde la paciencia con nosotros. A Él no le agrada eso. Entonces, recordemos que también pone por allí un ejemplo Él, donde un hombre plantó un árbol y no dio fruto y lo quería cortar, y el hombre que trabajaba allí, déjalo un año más y yo lo voy a hacer un, ¿cómo se le llama esto? Voy a ver si me ayuda. Un surco, bueno, voy a hacerle una tengo el nombre aquí, se me escapó, debe ir por allí ya. El asunto es que lo voy a regar, lo voy a podar y espera, dale un año más, porque lo iba a cortar porque estaba inutilizando la tierra nada más. Entonces dijo, mejor lo saco y planto otra cosa ahí. Esto es lo mismo para nosotros. Si el Señor espera que nosotros demos fruto de Él y no damos fruto, entonces podemos ser desarraigados permanentemente y ser arrojados al infierno. Esto es complicado. La higuera suele tener frutos solo en 2 temporadas, ya lo vimos. Pero nuestro Señor requiere que nosotros demos un fruto permanente y no solo en temporadas. ¿Cómo le llamaríamos nosotros a estas temporadas? Bueno, nosotros tenemos 4 estaciones, ¿cierto? Empezamos verano, empecemos con verano. Verano, otoño, invierno, primavera. Y volvemos nuevamente al verano. Es el ciclo, ¿no? Pero son 4 estaciones. Y la pregunta sería, ¿cómo usted anda en estas 4 estaciones? ¿Da fruto en estas 4 estaciones? O sea, Dios desea que nosotros demos fruto permanente, no solo en temporadas, porque algunos cristianos, bueno, no sé, voy a ponerlo así, llevo 26 años de pastor, entenderá que he visto de todo, ¿no? Y hay gente que, por ejemplo, en el invierno sirve bien al Señor y en el verano desaparece.
Otros que sirven bien en primavera sirven al Señor y otros en otoño desaparecen. Entonces, Dios desea que demos fruto en todo tiempo. Ahora, alguien dice, bueno, usted está hablando solamente de desaparecer de la iglesia, pero uno igual sirve al Señor. Pero ¿cómo servimos al Señor si no podemos ser parte de su iglesia? Esto también lo he explicado en otras ocasiones cuando alguien dice, no, yo amo al Señor, pero no ama a su iglesia. Esto es como decirle al novio, oye, qué fea tu novia. ¿Qué? O sea, se va a enojar. Perdóname, no me vengas a ofender a mi novia. Es la persona que yo amo. Y esto es lo mismo para el Señor. O sea, cuando usted dice, yo te amo, Señor, pero a tu novia no la soporto. ¿Y cuál es la novia? Usted y yo. Entonces no puede decir que ama a Dios y aborrece a su novia. Eso es absurdo. Usted debe amar al Señor y amar a su novia. Y eso también significa que yo persevero, que yo estoy en la iglesia porque yo soy parte de la novia, porque amo tanto a Dios, entonces yo sirvo al Señor a través de eso, no tan solo en temporada, sino que permanentemente. Alabado sea el Señor. ¿Le das un aplauso al Señor, hermano? Aleluya. Ahora, mira lo que le responde Jesús a los discípulos cuando ven esta situación. Versículo 21 y 22. Les responde cuando los vea impactados, impresionados por lo que ocurrió. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, o sea, no tan solo haréis que la higuera se seque, sino que si a este monte dijera, y seguramente había un monte allí, ¿no? Quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Aquí da para mucho, hermano. De acuerdo a esta acción, o de acuerdo a esto, lo que Jesús hizo, la acción que Jesús hizo, de secar la higuera, cobra mucho sentido. Aquí cobra mucho sentido. La fe es un elemento indispensable en la vida del creyente. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, usted y yo, si no tenemos fe, estamos muertos. No tenemos nada. O sea, tenemos que tener fe para agradar a Dios. Entonces, la fe es necesaria para creer, primero, que el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar nuestros pecados. A mí me encanta eso a mí. O sea, entendamos, tenemos que creer que el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar nuestros pecados. La fe es necesaria para creer que por muy malos que seamos, ya yo levanto las dos manos, Dios puede restaurar nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Oh, gloria a Dios. O sea, hay que creer y hay que tener fe en eso. La fe es necesaria para creer que podemos recibir sanidad divina. O sea, yo creo que Dios puede sanarme de alguna enfermedad o de todas si Él quiere, pero va a depender de la fe que yo tenga en su palabra. La fe es necesaria para creer que Dios puede liberarme de todas las angustias y las penas y el estrés que pueda haber en mi vida, en general, de todo lo que puede estar sucediendo. Porque con fe nada es imposible. Entonces, cuando hablamos nosotros de creer en Dios, no puede ser que nosotros creamos un poquito. Debemos creer completamente en Él. ¿Me está siguiendo en esto? Entonces, aún las cosas más difíciles que podamos concebir, que podamos imaginar, el Señor puede hacer milagros. Lo extremo, algo extremo, Dios puede hacer milagros. Oh, me encantaría contarles algunas experiencias, pero no tenemos el tiempo. Yo creo que terminaríamos muy tarde si les cuento algunas experiencias. Pero ¿para qué le digo cómo se me vienen aquí a la cabeza inmediatamente? ¡Wow! Ahora, mover montes, dice usted, pero aquí dice el Señor, si tuvieras fe, moverías ese monte.
La palabra de Dios dice: cualquier cosa que pidamos a Dios dentro de su voluntad, en oración. Si nosotros pedimos en oración al Señor cualquier cosa que está dentro de su voluntad, el Señor responderá. Siempre y cuando lo haga con fe, sin dudar. Amén. Me encanta esto. No tenemos todo el tiempo. Me encantaría tener 2 horas, 3 horas, pero usted no tiene ese tiempo. Ya. Vamos al siguiente punto. La parábola de los hijos. La parábola de los hijos. Leamos allí el versículo 28 al 31. Capítulo 21, versículo 28 al 31. Dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hijos o cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, contestaron allí los fariseos, los religiosos, dice: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¡Wow! Esta parábola, hermano querido, fue un insulto tremendo para aquellos jefes religiosos. Y dígame si no, cuando a usted le dicen algo que le ofende como religioso, usted se enoja. No me diga que no se ha enojado más de alguna vez. Claro que sí. Canuto le dice: ¿usted qué te creí? Porque somos así. Y aquí el Señor Jesús los ofende frente a frente, pero le está diciendo la verdad. Jesús los había comparado con aquel otro hijo con el que no había hecho lo que su padre le había pedido. El que dijo que iría, pero no fue. O sea, Jesús está diciendo que las rameras y los publicanos eran el hijo que había dicho que no, pero después arrepentido fue. Y los fariseos, saduceos, religiosos los compara como aquel hijo que dijo que iba, pero no fue. Además coloca ahí, por supuesto, a los recaudadores, a las rameras en un nivel más alto que los líderes religiosos. Usted se rasca la cabeza y dice: me imagino cómo deberían haber estado esos hombres ahí, ¿no? Entonces esta parábola, hermano querido, tiene aplicación hoy, en este día. Porque muchas personas se hacen miembros de una iglesia, aparentemente tienen cierta religiosidad y piensan que ya son cristianos, cuando en realidad no lo son. Dejo ese momento de silencio para que usted piense. Eso es un momento de silencio. Pueden cumplir los rituales de esa iglesia y declaran su conformidad o asentimiento a sus doctrinas, aceptan sus doctrinas, pero no son creyentes genuinos. A menos que hayan tenido, por supuesto, lugar, o a menos que haya tenido una transformación en sus vidas. Veamos algo. 2 de Corintios 5:17. Este versículo lo conocemos todos, ¿no? ¿Qué dice? De modo que si alguno, ¿hay alguno aquí? Que si alguno está en Cristo, dice: nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquellos recaudadores, para que entendamos un poco, aquellos recaudadores de impuestos, aquellas prostitutas, reconocieron su pecado, reconocieron su culpabilidad delante de Dios y acudieron a Cristo para recibir salvación. Alguien dice: vinieron tarde, porque en un principio le dijeron que no a Dios. Vivían una vida de pecado, de inmoralidad, de corrupción. Dígame si usted vino a la primera vez que el Señor lo llamó.
¿Cuántas veces lo llamó el Señor a usted? Me imagino, ¿no? 4, 5, 6, 7. Yo vine a la novena. Yo vine, no es a 90, no es a 90. Yo vine no a la 10ª vez. O sea, ¿cuántas veces nos llamó el Señor y nosotros no quisimos aceptar? Pero luego se arrepintió y vino al Señor. ¿Y él qué es lo que hizo? Lo recibió con los brazos abiertos. Veamos el versículo 32. Mire lo que dice. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Mire lo que le estaba diciendo a los religiosos. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. O sea, aquellos guías religiosos tenían una religión que consistía en una decoración exterior, sin ningún contenido real de su interior. Cuando una persona acepta a Jesucristo como Salvador, que acepta a Jesús como su Señor, su parte interior, ay Señor, no tan solo experimenta un cambio de decoración, sino que se echa nueva criatura. Porque este asunto no es cambiar lo externo. Recuerde que el Señor Jesús también pone un ejemplo allí, dice, hablándole a los fariseos en algún momento, y les dice, no tan solo hay que limpiarlo de fuera del vaso, sino que hay que limpiarlo de adentro del vaso primero, para que también lo de afuera sea limpio. Recuerde lo que le decía el Señor a los fariseos: hipócritas, sepulcros blanqueados. Bueno, estoy gritando mucho, disculpe. Porque la verdad os mostráis hermosos por fuera, más por dentro sois como esas tumbas, huesos de muertos. O sea, el Señor les hace ver a estos líderes religiosos su verdadera hipocresía y también su estado de condenación. Un cambio era necesario. Aquellos que eran vistos con desprecio, como los publicanos, las rameras, o sea, ellos le ponían una X: esa gente nunca va a heredar el reino del cielo, esa gente no puede ir al cielo, esas rameras no van al cielo, no, esos pecadores nunca van al cielo, esos van a arder como estopa en el infierno. He escuchado ese tipo de hermanos, ¿no? Disculpe que lo haga así, pero trato de hacerle entender. Ellos veían a aquellas personas como despreciables, a esos llamados pecadores, los publicanos, las rameras. Recuerde que también Jesús puso un ejemplo en donde un fariseo va al templo a orar y un publicano también entra al templo a orar. Y ese fariseo decía: yo no soy como los demás hombres, menos como ese publicano. Entonces entendamos esto. Esas rameras, esos publicanos escucharon el mensaje de Juan, creyeron en el mensaje de Juan, se arrepintieron de sus pecados, por lo tanto alcanzaron misericordia. Entonces vemos aquí que esta instrucción, hermano querido, es importantísimo, pero sumamente importante. Aquí es donde nosotros debemos tomar en cuenta de qué estamos haciendo realmente dentro de la iglesia como hijos de Dios. O sea, no podemos nosotros, hermano querido, fingir, sino que tenemos que ser hijos de Dios genuinos, demostrando en todas las áreas de nuestra vida que somos nuevas criaturas. Amén, dice amén. Bien, sigamos entonces. Está la parábola del hacendado y su viña. Mateo 21, versículo 33 al 38, vamos a leer. Dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que
recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, estamos pasándonos, discúlpeme, hasta el 38 nada más. Déjelo ahí hasta el 38. Ahora, entendamos esto. Esta fue la parábola directa que el Señor Jesús entregó. Y aquí es algo impresionante. Porque esta fue la parábola más directa e intencional que nuestro Señor Jesucristo haya presentado hasta ese momento. Era totalmente directa. Fue su advertencia final a los líderes religiosos. Cuando les dice la frase, finalmente envió a su hijo, y veamos ahora los versículos que quiero leerlos para que usted lo entienda. Vamos desde el versículo 39 en adelante, si lo pueden poner en pantalla por favor para no equivocarme allí. Dice, y tomándole le echaron fuera, hablando del hijo que envió, y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Qué increíble. Veamos esto. Cuando el Señor dice aquí en este contexto, finalmente envió a su hijo, el hijo estaba ante ellos pronunciando estas palabras. Estaba hablando de Dios, que había enviado primero a los profetas, que habían sido apedreados, muertos, aserrados, y ahora Él les estaba diciendo, finalmente envió a su hijo, Él mismo, para buscar el fruto que Él esperaba, que Dios esperaba. Y cuando Él pronuncia estas palabras, ellos ni cuenta se dan de esto. ¿Qué iban a hacer ellos con el Hijo de Dios? En ese instante les estaba diciendo lo que había en sus corazones, lo que ellos pensaban hacer. Entonces, cuando vemos el versículo 39 al 41 que acabamos de leer, ellos dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Los principales sacerdotes, hermano querido, y los ancianos pronunciaron un juicio sobre sí mismos. La sentencia que ellos dan aquí, porque tratando de ser, ¿cómo le llama a alguien por allí? De ser correctos, de ser lógicos. Ellos dicen, bueno, a los malos destruirá sin misericordia por lo que hicieron y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Aquí, hermano, ponga atención. Veamos esto. Mateo versículo 42, 43 del capítulo 21. Dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Está hablando a los judíos. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ponga atención, por favor, en esto. Ponga atención. Jesús se refiere a sí mismo como la piedra rechazada por los edificadores. A pesar de haber sido rechazado por muchas personas, sería la cabeza del ángulo de su nuevo edificio. ¿Cuál es el nuevo edificio de Cristo? La iglesia. Hay un detalle interesante aquí. El Señor cambió la expresión reino de los cielos a reino de Dios. El reino de Dios. Tú no estás en el reino de los cielos hoy. El reino de los cielos se ha acercado, pero aquí hoy estamos en el reino de Dios. ¿Me estás escuchando? Ahora, creo que estaba utilizando el término más amplio porque él se preparaba para, a ver, ¿cómo decirlo? Para incluir a los no judíos, a la gente de las otras naciones, a todos los que viniesen a él, para que fueran parte del reino de Dios. Y la frase final
de que el reino de Dios le sería quitado y entregado a una nación que produjese fruto, significa que el reino le sería quitado a los judíos y dado a la iglesia. Veamos algo para corroborar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo interpreta eso usted? Y para terminar y cerrar, la iglesia es, por lo tanto, y será esa nación santa. Mateo 21, 45 y 46 dice: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban o que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Ellos supieron que estaba hablando de ellos, que Jesús hablaba de ellos. ¿Sabe? En nuestro tiempo, desgraciadamente, y lo voy a poner así, muchas personas no ven que esta parábola incluye también una aplicación para ellos. Los principales sacerdotes y fariseos se habían aliado con los ancianos del pueblo, pero aquí están aliados con los fariseos. Ahora, es un extraño acoplamiento, porque los sacerdotes tendían a ser saduceos y se unieron a los fariseos. Los fariseos y los saduceos, como lo aprendimos en los primeros capítulos de Mateo, los fariseos y los saduceos tenían diferentes sistemas doctrinales y frecuentemente eran rivales en esto. Pero aquí, sin embargo, se unieron en contra de un enemigo en común. Para ellos, Jesús era el enemigo en común. Y se hace claro entonces para los principales sacerdotes y fariseos que la parábola de los dos hijos y de la viña son realmente historias sobre ellos y su desobediencia. A ellos les gustaría haberle echado mano a Jesús, pero tienen miedo porque el pueblo lo tiene por profeta. Entonces su falla al actuar inmediatamente, más adelante lo logran concretar. Ahora, porque van a tener éxito dentro de unos pocos días. Recuerde que esta era la última semana de Jesús, para condenar a Jesús a la cruz. Ellos van a llevar a cabo, con la complicidad de la multitud, que se volverá en contra de Jesús y gritará: sea crucificado. Porque lo vimos también. La gente se volverá en contra de Jesús porque esperaba que Jesús fuera rey y pudiera expulsar a los romanos, quitar el yugo romano. Pero Jesús no venía a eso, no venía a quitarles el yugo de Roma. Jesús venía a quitarles el yugo del pecado. Jesús venía a sacarlos y a rescatarlos de la condenación eterna, como vino a rescatarte a ti y a mí. Jesús no viene para quitar un gobierno que está haciendo cosas malas. Jesús no viene a tu vida para sacarte de un país que está hundiéndose. Jesús viene para rescatarte a ti y a mí y librarnos de la condenación eterna. Así que, hermano, gózate, porque tú has sido escogido por Dios entre millones de seres humanos para ser salvado y redimido por la sangre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Cuando estudiamos palabra de Dios, hermano querido, nos damos cuenta de cosas increíbles. Por eso hace bien que atendamos a la palabra de Dios constantemente. Póngase de pie, por favor, en esta hora. Vamos a orar. Póngase de pie. Padre, te damos muchas gracias. Hemos ministrado tu palabra a tus hijos, a tus hijas, Señor. Hemos tratado en lo posible, Señor, de enfocarles lo más importante y más necesario. Sin duda, en este capítulo hay muchas cosas más que podríamos hablar. Pero creo, Señor, que tú nos capacitas para que a través de tu Espíritu Santo podamos entender todas las cosas. Ayúdanos, Señor. Líbranos de transformarnos en religiosos, Señor, y transformarnos en hipócritas.
Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestra condición y que somos falientes y que fallamos y nos equivocamos, Señor. Necesitamos buscar cada día de tu perdón, de tu misericordia. Y creemos firmemente en la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, porque esa sangre nos limpia de todo pecado, porque esa sangre nos hace acepto al Padre. Señor, gracias por tu gran misericordia, por tu gran bondad. Gracias por salvarnos de la condenación eterna. Gracias, Señor, por ser tus hijos y por llamarnos a ser pueblo tuyo, Señor. Gracias por tu gran misericordia hoy. Recibe toda honra y toda gloria, toda alabanza, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.